La historia de Carmen podría ser un espejo para muchas de ustedes que luchan diariamente entre las exigencias laborales y las responsabilidades familiares, especialmente cuando tienen hijos pequeños. Sentirse atrapada entre el amor maternal y la presión profesional es una realidad que miles de mujeres enfrentan a diario, sin recibir la comprensión que merecen, sacrificando mucho sin que nadie lo valore adecuadamente. Hola a todos. Hoy les compartiré una historia que probablemente resuene con muchas de ustedes. Una historia sobre dignidad, valor y la difícil decisión de priorizar lo que realmente importa en la vida. Si este relato te conmueve o te identificas con él, te agradecería que lo compartieras con alguien que pueda necesitar escucharlo. A veces, saber que no estamos solas en nuestras luchas puede darnos la fuerza para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Las palabras pueden cortar más profundo que cualquier cuchillo, especialmente cuando vienen de alguien con poder sobre nuestro sustento. Deja cicatrices invisibles pero dolorosas. Esta es una historia sobre esas heridas que no sangran, pero que nos cambian para siempre. Y sobre cómo a veces lo que parece un final devastador puede convertirse en el comienzo de algo mucho mejor. Antes de comenzar, quiero aclarar que este no es un relato para generar odio hacia ningún empleador o persona. Es simplemente un testimonio sobre cómo reconocer nuestro valor y establecer límites saludables puede transformar completamente nuestra vida, aunque el camino para llegar allí esté lleno de incertidumbre y miedo. A veces, el respeto propio debe prevalecer sobre la seguridad económica, por difícil que sea esa elección. Me llamo Carmen Suárez, tengo 42 años y hasta hace poco trabajaba como asistente administrativa en una consultora financiera. 11 años de mi vida invertidos en ese lugar. 11 años llegando temprano, quedándome tarde, sacrificando fines de semana y feriados. 11 años en los que creí estar construyendo una carrera estable para darle seguridad a mi hijo Mateo, que ahora tiene 8 años y es todo mi mundo. Siempre fui la empleada perfecta, la que resolvía problemas antes de que surgieran, la que anticipaba las necesidades de todos, la que jamás se quejaba por el trabajo extra. Mis compañeros solían bromear diciendo que yo debería aparecer en el organigrama justo debajo del director, porque sin mí, la oficina simplemente no funcionaría. Era un cumplido que me llenaba de orgullo, aunque nunca se reflejara en mi salario o en un ascenso. Mateo llegó a mi vida cuando tenía 34 años, después de años pensando que nunca podría ser madre. Su padre nos abandonó cuando supo del embarazo, así que desde el principio fuimos solo él y yo contra el mundo. Recuerdo haber trabajado hasta el día anterior al parto y haber respondido correos electrónicos desde la cama del hospital al día siguiente. Tomé solo 6 semanas de licencia de maternidad, aunque legalmente tenía derecho a más, porque temía perder mi posición o ser vista como poco comprometida. Roberto Méndez, mi jefe directo durante los últimos 5 años, era conocido por su exigencia y poca flexibilidad. En esta oficina valoramos el compromiso, repetía constantemente en las reuniones de personal, un eufemismo para decir que esperaba que todos sacrificáramos nuestra vida personal por el trabajo. Y yo lo hacía, convencida de que eventualmente ese sacrificio sería reconocido y recompensado. Recuerdo las innumerables veces que tuve que dejar a Mateo con algún vecino o pedirle a alguna madre de su escuela que lo recogiera porque yo estaba atrapada en una reunión urgente que casi nunca resultaba ser tan importante. Las fiestas escolares a las que llegué tarde o me perdí por completo. Las noches en que lo acostaba ya dormido, después de haber cenado solo con quien lo cuidaba ese día, prometiéndole que el fin de semana haríamos algo especial juntos. Mateo nunca se quejaba. A veces pienso que los niños se acostumbran demasiado rápido a las ausencias, normalizando lo que en realidad es una injusticia hacia ellos. No te preocupes, mamá. Entiendo que tu trabajo es importante, me decía con esa madurez impropia de su edad que a veces me partía el corazón. Yo me consolaba pensando que le estaba enseñando el valor del trabajo duro,
pero en el fondo sabía que le estaba fallando como madre. El equilibrio entre trabajo y familia siempre fue una utopía para mí, una idea bonita que repetían en los seminarios corporativos de bienestar laboral, pero que nunca se materializaba en políticas reales. Si me iba al horario exacto de salida, notaba las miradas de desaprobación. Si mencionaba alguna actividad escolar de Mateo, los suspiros de fastidio apenas disimulados. El mensaje era claro: tu hijo es tu problema, no el nuestro. Las madres solteras desarrollamos una capacidad casi sobrehumana para organizarnos, para estirar el tiempo y la energía más allá de lo posible. Nos convertimos en malabaristas emocionales, siempre intentando que ninguna pelota caiga al suelo. Pero todos sabemos que eventualmente algo tiene que ceder. Y generalmente somos nosotras mismas las que nos rompemos en el proceso. Por años viví con esa tensión constante, ese nudo en el estómago cada vez que Mateo tenía fiebre o algún imprevisto escolar surgía. Esa sensación de estar fallando simultáneamente como profesional y como madre. Ese cansancio crónico que se vuelve parte de tu personalidad. Esa culpa que te acompaña a todos lados como una sombra fiel. Y luego llegó ese día, el día que cambiaría todo. El día en que finalmente entendería que algunos sacrificios simplemente no valen la pena, por más que nos hayan convencido de lo contrario. El día en que mi dignidad se rebeló contra años de conformismo y miedo. El día en que mi hijo me necesitó más que nunca y yo decidí, por primera vez, que él era más importante que cualquier trabajo. Mateo había tenido fiebre toda la noche. Una de esas fiebres infantiles que suben y bajan como una montaña rusa, que te mantienen en vela contando los minutos entre dosis de medicamento, poniendo paños fríos en la frente sudorosa de tu hijo, vigilando cada respiración con el corazón en la garganta. A las 5 de la mañana, cuando finalmente conseguí que se durmiera, sabía que tendría que tomar una decisión difícil. Llamé a la oficina a las 7 de la mañana cuando sabía que Roberto ya estaría allí. Siempre llegaba temprano, como si quisiera marcar territorio y verificar quién no cumplía con sus estándares de puntualidad. Le expliqué la situación con voz cansada. Roberto, Mateo tiene mucha fiebre, pasamos la noche en vela. Necesito llevarlo al médico esta mañana. Trabajaré desde casa después de la consulta y recuperaré las horas. Su respuesta fue un silencio prolongado, seguido de un suspiro de fastidio que conocía demasiado bien. Carmen, hoy tenemos la reunión con los inversores. Tu presentación es fundamental, no puedes faltar. Su tono era definitivo, sin espacio para réplicas. Sentí ese nudo familiar en el estómago, esa presión en el pecho que aparecía cada vez que mi vida personal y laboral colisionaban. Pero mi hijo está enfermo, tiene casi 40 grados de fiebre, insistí con voz temblorosa. Todos tenemos problemas personales, respondió cortante. La reunión es a las 11, te esperamos puntual, no me hagas quedar mal. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. ¿Cómo podía ser tan insensible? 11 años de lealtad absoluta y ni siquiera podía darme unas horas para llevar a mi hijo al médico. Miré a Mateo, dormido finalmente después de una noche terrible. Sus mejillas aún enrojecidas por la fiebre, su respiración agitada. ¿Qué clase de madre pondría una reunión por encima de la salud de su hijo? Pero también, ¿qué haríamos sin mi trabajo, sin ese sueldo que apenas nos alcanzaba? Conseguí una cita médica para las 8:30. La pediatra confirmó lo que temía. Mateo tenía una infección respiratoria que requería medicamentos y reposo absoluto. Debería quedarse en casa al menos 3 días, me dijo con esa autoridad suave de quien está acostumbrada a dar diagnósticos. Vi la hora, 10:15. Podría llegar a la oficina justo para la reunión si salía inmediatamente. Llamé a Elena, mi vecina, quien afortunadamente estaba disponible para quedarse con Mateo unas horas. «Mamá, no te vayas», murmuró Mateo mientras lo acomodaba en su cama. Sus ojos brillaban por la fiebre y me miraban con esa mezcla de resignación y súplica que me rompía el corazón. «Tengo miedo», añadió con un hilo de voz.
Tragué saliva intentando deshacer el nudo en mi garganta. Es solo por unas horas, cariño. Elena estará contigo y volveré lo más pronto posible. Te prometo que estaré aquí para la merienda. Asintió débilmente, pero pude ver la decepción en sus ojos, esa tristeza resignada de quien ya está acostumbrado a las despedidas. Corrí por las calles como una loca después de dejar a Mateo con Elena. El tráfico estaba peor de lo habitual, como si el universo quisiera asegurarse de que llegaría tarde. Sentía el pulso acelerado, las palmas sudorosas aferradas al volante, la angustia creciendo con cada minuto que pasaba. Estacioné a las 11:12, 12 minutos tarde. 12 minutos que cambiarían todo. Entré al edificio corriendo, con el maquillaje improvisado en el espejo del auto, la ropa arrugada y el pelo recogido apresuradamente. Cuando entré a la sala de reuniones, 14 pares de ojos se volvieron hacia mí. La presentación ya había comenzado. Roberto estaba de pie junto a la pantalla de proyección, con esa expresión que conocía tan bien, mandíbula tensa, ceño fruncido, ojos entrecerrados. Se hizo un silencio incómodo mientras yo avanzaba torpemente hacia el único asiento libre, disculpándome en voz baja. Sentía mis mejillas arder de vergüenza mientras todos me observaban, juzgando mi retraso sin conocer las circunstancias. «Qué bueno que decidió acompañarnos, señora Suárez», dijo Roberto, con ese tono falsamente cordial que utilizaba cuando estaba realmente furioso. «Estábamos a punto de explicar los análisis financieros que usted preparó, dado que parece que tiene asuntos más importantes que atender que esta reunión con nuestros inversores. Quizás quiera ilustrarnos sobre por qué llegó tarde». No era una pregunta, sino una humillación pública, un castigo por mi osadía de priorizar a mi hijo enfermo sobre su preciosa reunión. Me quedé paralizada por un momento, sintiendo todas las miradas sobre mí. Podría haber mentido, inventado alguna excusa sobre el tráfico o un contratiempo profesional. Pero algo dentro de mí se reveló. Mi hijo de 8 años tiene una infección respiratoria con fiebre alta. Acabo de llevarlo al médico y dejarlo al cuidado de una vecina para poder estar aquí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Vi algunas expresiones de simpatía entre los presentes, incluso un par de asentimientos comprensivos. Pero Roberto simplemente levantó una ceja, visiblemente molesto por mi sinceridad. «Bueno, todos tenemos problemas personales que manejar», respondió con frialdad. «Sin embargo, algunos de nosotros sabemos separar lo personal de lo profesional y cumplir con nuestras responsabilidades». Se dirigió entonces a los inversores. «Les pido disculpas por esta interrupción. Como pueden ver, a veces es difícil encontrar personal realmente comprometido». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. 11 años de dedicación absoluta, reducidos a personal poco comprometido por 12 minutos de retraso causados por una emergencia familiar legítima. La reunión continuó como si nada hubiera pasado, pero yo apenas podía concentrarme. Respondía a las preguntas mecánicamente, presentaba datos que conocía de memoria, pero mi mente estaba dividida. Una parte seguía en esa sala, atenta a las reacciones, los números, las estrategias. La otra parte estaba con Mateo, preocupada por su fiebre, angustiada por haberlo dejado cuando más me necesitaba. Y una tercera parte, una que no sabía que existía hasta ese momento, observaba todo desde fuera, cuestionando por primera vez la vida que había construido. Después de la reunión, Roberto me llamó a su oficina. Cerró la puerta y se sentó tras su escritorio, mirándome con esa expresión de decepción calculada que usaba para disciplinar a sus subordinados. «Carmen, tenemos que hablar sobre lo que pasó hoy. Tu comportamiento fue inaceptable». No preguntó cómo estaba mi hijo. No mostró el más mínimo interés en su estado de salud. Solo le importaba la imagen que habíamos proyectado frente a los inversores, como si la enfermedad de Mateo fuera una inconveniencia deliberada para sabotear sus planes. «¿Sabes cuánto tiempo llevamos preparando esta reunión?»,
Su voz subía de volumen gradualmente. Sus manos gesticulaban con energía contenida. No puedo creer que después de todos estos años todavía no entiendas cómo funcionan las cosas aquí. La puntualidad no es opcional, es obligatoria, especialmente en días críticos como hoy. Escuchaba sus palabras, pero sentía que algo fundamental había cambiado dentro de mí, como si un velo se hubiera levantado, permitiéndome ver con claridad lo que antes ignoraba. Roberto, mi hijo tenía casi 40 grados de fiebre. Necesitaba ir al médico urgentemente, respondí manteniendo la calma, aunque por dentro sentía un volcán de emociones. Trabajé hasta las 2 de la mañana ayer para tener lista la presentación, a pesar de estar cuidando a un niño enfermo. Llegué 12 minutos tarde después de asegurarme de que mi hijo estuviera atendido. En 11 años, jamás he fallado a esta empresa. Mi voz no temblaba. Por primera vez en años, no sentía miedo de expresar lo que pensaba. Me miró como si no pudiera creer lo que escuchaba, como si mi respuesta fuera una insubordinación intolerable. Carmen, todos hacemos sacrificios. Yo mismo he perdido cenas familiares, cumpleaños, incluso cancelé mis vacaciones el año pasado por el bien de la empresa. Es lo que se espera de nosotros. Si no puedes manejar las exigencias de este trabajo, quizás deberías reconsiderar tu posición aquí. No era una amenaza velada. Era clara, directa, brutal. O me adaptaba a sus términos o podía irme. En ese momento, como una película acelerada, vi pasar por mi mente todos los momentos perdidos con Mateo a lo largo de los años. Su primer día de escuela, cuando llegué tarde a recogerlo y lo encontré sentado solo en la escalera, con esa mirada triste que intentaba no demostrar decepción. Los festivales escolares donde actuaba buscándome entre el público, sin encontrarme porque yo estaba atrapada en alguna reunión urgente. Las noches en que se dormía antes de que yo llegara a casa, dejándome solo con un beso en su frente como único contacto del día. «Carmen». La voz irritada de Roberto me devolvió al presente. Te estoy diciendo que necesitamos personal en quien podamos confiar plenamente, personas que entiendan la importancia de su trabajo y estén dispuestas a dar el 100%. Sus palabras resonaban huecas, desprovistas de empatía o comprensión humana. De repente, vi todo con una claridad absoluta. Este no era solo un mal día. Era el reflejo perfecto de una cultura laboral tóxica que había normalizado durante años, sacrificando lo más importante en mi vida por un reconocimiento que nunca llegaría. Te he dado 11 años de mi vida, Roberto, dije con una calma que me sorprendió. 11 años, llegando temprano, quedándome tarde, trabajando fines de semana. 11 años, respondiendo llamadas a cualquier hora, cancelando planes personales por emergencias laborales. 11 años siendo leal a una empresa que claramente no muestra la misma lealtad hacia mí. Me puse de pie lentamente, sintiendo una extraña mezcla de terror y liberación. Pero no te daré ni un minuto más de mi tiempo. Mi hijo me necesita ahora y por primera vez voy a estar ahí para él sin sentirme culpable por ello. Preguntó Roberto, su expresión oscilando entre la incredulidad y la indignación. ¿Estás amenazando con renunciar? Porque si es así, te recuerdo que hay docenas de personas que matarían por tu puesto. Su tono era despectivo, como si intentara recordarme mi supuesta insignificancia, mi aparente reemplazabilidad. Como si 11 años de conocimiento institucional, relaciones construidas y trabajo impecable pudieran ser sustituidos por cualquier recién llegado ambicioso. No estoy amenazando con renunciar, Roberto. Estoy renunciando ahora mismo. Las palabras salieron de mi boca con una determinación que no sabía que poseía. Sentí un vértigo momentáneo, como quien salta al vacío sin paracaídas, pero también una extraña calma. Puedes quedarte con mi sueldo de este mes, considerando que no daré las 2 semanas de aviso. Mi hijo me necesita hoy, no dentro de 15 días. Roberto me miró atónito, como si hubiera hablado en un idioma incomprensible.
No esperaba esta reacción de mí, la siempre complaciente Carmen, la que nunca decía no. No seas ridícula, Carmen. Estás actuando emocionalmente. Ve a casa, ocúpate de tu hijo, tómate el día si es necesario. Hablaremos mañana cuando estés pensando con claridad. Su tono condescendiente, como si estuviera hablando con una niña que hace un berrinche, solo reforzó mi determinación. No estoy actuando emocionalmente, Roberto. Estoy viendo las cosas con claridad por primera vez en años. No voy a seguir trabajando en un lugar donde mi valor como persona está determinado por 12 minutos de retraso y no por 11 años de dedicación absoluta. Se levantó de su silla, visiblemente irritado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo piensas mantener a tu hijo sin este trabajo? Su pregunta estaba diseñada para sembrar miedo, para recordarme mi vulnerabilidad económica como madre soltera. Y funcionó. Por un segundo sentí pánico. ¿Cómo pagaría el alquiler, la escuela de Mateo, sus medicamentos? Pero luego recordé el rostro de mi hijo esa mañana, pidiéndome que no me fuera, y supe que encontraría la manera. Siempre la había encontrado. Algo encontraré, Roberto. Prefiero la incertidumbre de un futuro desconocido que la certeza de un presente donde debo elegir entre ser una buena profesional o una buena madre. Me dirigí a la puerta, sintiendo una ligereza extraña, como si me hubiera quitado un peso invisible que llevaba años cargando. Enviaré un correo con los pendientes y la información de mis proyectos actuales. Por favor, haz que me paguen las horas extra acumuladas y las vacaciones que nunca tomé. No era una petición, sino una exigencia. Salí de su oficina sin mirar atrás, aunque podía sentir su mirada incrédula quemándome la espalda. Fui directamente a mi escritorio y comencé a recoger mis pertenencias personales. Fotos de Mateo, la pequeña planta que había sobrevivido milagrosamente a largas jornadas sin agua, algunos libros, la taza de café que mi hijo me había regalado en el último día de la madre. 11 años reducidos a una caja de cartón que apenas pesaba. Era casi poético lo poco que quedaba de más de una década de mi vida. Mientras guardaba mis cosas, recordé el día que me contrataron. Estaba embarazada de 6 meses, aunque no se notaba mucho bajo mis ropas holgadas. Necesitaba desesperadamente el trabajo y sabía que si descubrían mi estado, probablemente no me contratarían. No era legal discriminar por embarazo, pero todos sabíamos que ocurría constantemente. Así que lo oculté durante la entrevista, prometiéndome que compensaría esa pequeña mentira con trabajo excepcional, con dedicación absoluta, con una lealtad inquebrantable a la empresa que me daba la oportunidad cuando nadie más lo haría. Y vaya si había cumplido esa promesa. Trabajé hasta el día antes del parto. Respondí correos durante mi breve licencia de maternidad. Volví al trabajo mucho antes de lo recomendado, dejando a Mateo, apenas un bebé, al cuidado de una vecina. Recuerdo las noches de insomnio, extrayendo leche materna que guardaba en el refrigerador para el día siguiente, preparando la ropa, los biberones, todo lo necesario para que quien cuidara a mi hijo no tuviera dificultades. Recuerdo el dolor físico de la separación, los pechos llenos de leche que dolían durante el día, las hormonas posparto mezcladas con la culpa de la ausencia. Algunos compañeros se acercaron mientras recogía mis cosas. Las noticias vuelan en una oficina. Preguntó Ana, una colega con quien compartía el almuerzo ocasionalmente. Le expliqué brevemente lo sucedido. «Eres muy valiente», me dijo con una mezcla de admiración y preocupación. «Yo también tengo hijos y muchas veces he querido hacer exactamente lo que tú hiciste hoy. Pero nunca he tenido el valor». Me abrazó con fuerza y me susurró: «Buena suerte, Carmen, la mereces». Terminé de guardar mis cosas y envié el correo prometido a Roberto copiando al Departamento de Recursos Humanos. Detallé todos mis proyectos actuales. Dejé las contraseñas necesarias, los contactos importantes, instrucciones claras sobre procesos que solo yo conocía. Fui profesional hasta el final, a pesar de que una parte de mí quería simplemente desaparecer sin dejar rastro. No por venganza, sino porque estaba agotada de dar siempre más de lo que recibía.
de demostrar constantemente mi valía, de justificar mi existencia en ese espacio que nunca me valoró realmente. Mientras caminaba hacia la salida, sentí las miradas curiosas, los murmullos apenas contenidos. Era la novedad del día. Carmen Suárez, la asistente perfecta, renunció después de que Méndez la humilló en la reunión. Me preguntaba cuánto duraría el asombro, cuánto tiempo pasaría antes de que la rutina diaria borrara mi nombre de las conversaciones, antes de que otra persona ocupara mi escritorio, mi silla, mis funciones. Probablemente menos de lo que me gustaría pensar. Nadie es indispensable. ¿No es eso lo que siempre decía Roberto? Salí del edificio y sentí el sol de mediodía en mi rostro. Era extraño estar fuera a esa hora, normalmente encerrada en la sala de reuniones o frente a mi computadora. Por un momento, el pánico me invadió nuevamente. ¿Qué había hecho? ¿Cómo iba a pagar las cuentas? ¿Y si no encontraba otro trabajo pronto? Tenía algunos ahorros, pero no durarían mucho. Los gastos de un niño son constantes, imprevisibles, a veces abrumadores. La escuela, la alimentación, la ropa que queda pequeña demasiado rápido, los medicamentos, las actividades extraescolares. Respiré profundo, intentando calmar los pensamientos catastrofistas que amenazaban con hacerme correr de vuelta al edificio, pedir disculpas, suplicar que me devolvieran mi trabajo. No, esa no era una opción. Mi dignidad, mi salud mental y la relación con mi hijo valían más que la falsa seguridad de un empleo donde era valiosa solo cuando me comportaba como una máquina sin necesidades humanas. Arranqué el auto y conduje hacia casa, hacia Mateo, hacia un futuro completamente incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, completamente mío. Elena me abrió la puerta, sorprendida de verme tan temprano. ¿Qué pasó? Pensé que tenías una reunión importante. Le expliqué brevemente la situación mientras me dirigía a la habitación de Mateo. Ella me miró con una mezcla de asombro y preocupación. Carmen, ¿estás segura? No terminó la frase, pero no era necesario. Las mismas preguntas golpeaban en mi cabeza como un martillo. No estoy segura de nada, Elena, excepto de que no podía seguir así. Ya encontraré la manera. Mateo estaba dormido, su respiración aún agitada por la fiebre. Me senté al borde de su cama y acaricié suavemente su pelo húmedo por el sudor. Se veía tan pequeño, tan vulnerable. Pensar que casi lo había dejado solo, enfermo, por una reunión que en el gran esquema de las cosas no significaba nada. Por un trabajo que me había hecho creer que mi valor como persona estaba directamente relacionado con mi productividad, con mi disposición a sacrificar todo lo demás, incluso la salud de mi único hijo. En ese momento, recordé un incidente del año anterior. La escuela había llamado porque Mateo se había caído en el patio y necesitaba puntos en la barbilla. Estábamos en plena auditoría, un momento crítico donde todos trabajábamos horas extras bajo inmensa presión. Le pedí a Roberto permiso para salir, explicándole la emergencia. ¿No hay nadie más que pueda ir? Estamos en plena auditoría, Carmen. Su tono sugería que yo estaba siendo poco profesional al priorizar a mi hijo. Al final tuvo que ir Elena, mi vecina, quien afortunadamente estaba disponible ese día. Mateo abrió los ojos lentamente, parpadeando para enfocar la vista. Cuando me vio, una pequeña sonrisa iluminó su rostro pálido. ¿Mamá? Su voz era débil, rasposa por la fiebre. Mi reunión terminó para siempre, cariño, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. De ahora en adelante estaré aquí cuando me necesites, te lo prometo. Me miró confundido, sin entender completamente lo que mis palabras significaban, pero sintiendo que algo importante había cambiado. Se acurrucó contra mí, buscando el confort de mi abrazo, y yo lo estreché contra mi pecho, sintiendo que, a pesar de toda la incertidumbre, estaba exactamente donde debía estar. Pasamos el resto del día juntos. Le leí cuentos, vimos su programa favorito, le preparé esa sopa de pollo que siempre pedía cuando estaba enfermo.
La fiebre fue bajando gradualmente y con ella parte de mi ansiedad. Mientras lo observaba dormir esa noche, pensé en todas las veces que había llegado tarde para arroparlo, todas las noches en que solo había tenido energía para darle un beso rápido antes de sumergirme en más trabajo, todas las mañanas apresuradas, los desayunos improvisados, las conversaciones interrumpidas por llamadas urgentes, todo el tiempo perdido que nunca recuperaría. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de Roberto exigiendo que reconsiderara mi decisión, recordándome las consecuencias de actuar impulsivamente. Mensajes de compañeros de trabajo expresando sorpresa, solidaridad o simplemente curiosidad morbosa por los detalles. Un correo de recursos humanos pidiéndome que pasara a firmar papeles de desvinculación. Otro de la directora financiera recordándome que debía devolver el teléfono y la laptop de la empresa. La realidad de mi decisión comenzaba a materializarse en detalles prácticos, administrativos, burocráticos. Apagué el teléfono. Todo podía esperar hasta mañana. Esa noche era para Mateo y para mí, para procesar juntos el cambio que se avecinaba, aunque él no entendiera completamente su magnitud. Me acosté a su lado, algo que rara vez hacía porque siempre tenía pendientes, informes que revisar, correos que responder. Sentí su respiración acompasada, su pequeño cuerpo cálido junto al mío, y pensé que no cambiaría este momento por nada, ni por el trabajo más prestigioso, ni por el salario más alto, ni por el reconocimiento profesional que siempre había buscado. La mañana siguiente amaneció con una claridad diferente. Por primera vez en 11 años, no tenía que correr para llegar a la oficina. No tenía que despertar a Mateo apresuradamente, obligándolo a desayunar mientras yo respondía correos electrónicos y verificaba la agenda del día. No tenía que sentir esa opresión en el pecho, esa ansiedad constante de estar siempre retrasada, siempre insuficiente, siempre dividida. La sensación era extraña, como aprender a respirar nuevamente después de años bajo el agua. Libertad mezclada con miedo, alivio entrelazado con incertidumbre. Mateo seguía con fiebre, aunque más baja que el día anterior. Lo dejé dormir mientras preparaba un desayuno real, no las barras energéticas o cereales rápidos de siempre. El aroma del pan tostado y los huevos revueltos llenaba la cocina, un lujo simple que rara vez nos permitíamos entre semana. Pensé en todas las mañanas perdidas, las conversaciones que nunca tuvimos porque siempre estábamos corriendo, siempre con la mente dividida entre las obligaciones familiares y las laborales, siempre priorizando lo urgente sobre lo importante. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Dejé que la llamada se desviara al buzón de voz. Sonó nuevamente y otra vez. Al cuarto intento decidí contestar. «Carmen, necesitamos hablar», dijo sin saludar siquiera. Su voz sonaba tensa, controlada, como cuando intentaba no mostrar su desesperación ante un problema grave. «El cliente está muy molesto por tu ausencia. La presentación tiene errores que solo tú puedes corregir. El equipo no encuentra algunos archivos cruciales. Te necesitamos hoy en la oficina». Sentí una punzada de satisfacción mezclada con culpa. Una parte de mí, la profesional dedicada que había sido durante 11 años, quería correr a solucionar la crisis. La otra parte, la madre que finalmente había elegido serlo por completo, sabía que este era exactamente el momento para mantenerme firme. «Lo siento, Roberto, pero renuncié. Toda la información necesaria está en el correo que envié ayer. Los archivos están correctamente etiquetados en la carpeta compartida. Si algo no está claro, puedo explicarlo por teléfono, pero no volveré a la oficina». Su frustración era palpable incluso a través del teléfono. «Carmen, esto es ridículo. Estás tirando por la borda tu carrera por un berrinche. Todos tenemos días difíciles. Todos enfrentamos situaciones complicadas con los hijos. No eres la única madre trabajadora del mundo». Sus palabras, diseñadas para minimizar mi experiencia, para hacerme sentir irracional y egoísta, ya no tenían el poder que antes tenían sobre mí. «No es un berrinche, Roberto. Es una decisión meditada que debí tomar hace mucho tiempo.
Mira, podemos negociar, dijo, cambiando súbitamente de tono, pasando de la agresión pasiva a una falsa conciliación. Quizás podríamos considerar un horario más flexible, algunos días de trabajo remoto, pero necesito que vuelvas, Carmen. El departamento no funciona sin ti. Era la primera vez en 11 años que Roberto reconocía abiertamente mi valor, pero era demasiado tarde, y ambos lo sabíamos. No me estaba ofreciendo una solución real, sino una concesión temporal nacida de la desesperación. Agradezco la oferta, pero mi decisión es definitiva. Respondí con una calma que sorprendió a ambos. Te deseo suerte encontrando a alguien que pueda ocupar mi puesto. No lo dije con sarcasmo ni resentimiento, sino como una simple constatación. Sabía exactamente cuánto había aportado a esa empresa, cuánto conocimiento y experiencia poseía, cuántas relaciones había construido con clientes y proveedores. Sabía que no sería fácil reemplazarme, y por primera vez, eso me daba no arrogancia, sino una tranquila confirmación de mi propio valor. Colgué y apagué el teléfono. Hoy era para Mateo y para mí, para recuperar algo del tiempo perdido, para comenzar a reconstruir nuestra relación sin las constantes interrupciones del trabajo, para estar verdaderamente presente, no solo físicamente mientras mi mente vagaba entre pendientes y proyectos. Mi hijo entró a la cocina arrastrando los pies, aún pálido, pero visiblemente mejor. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verme cocinando tranquilamente en lugar de correr de un lado a otro como cada mañana. Preguntó con esa mezcla de esperanza y duda de quien está acostumbrado a las decepciones. No voy a volver a ese trabajo, respondí mientras servía el desayuno. Pero no te preocupes, encontraré otro que me permita estar más tiempo contigo. Me miró confundido, procesando la información. ¿Renunciaste? Su pregunta me partió el corazón. ¿Cuántas veces sin querer le había hecho sentir que el trabajo era más importante que él? Renuncié por nosotros, Mateo, porque merecemos algo mejor. Durante los días siguientes, mientras Mateo se recuperaba, yo también comencé mi propio proceso de sanación. Revisé nuestras finanzas con detalle, algo que siempre postergaba por falta de tiempo. Teníamos ahorros para unos 3 meses si éramos cuidadosos con los gastos. No era mucho, pero me daba un margen para buscar algo que realmente se alineara con mis valores, con mis necesidades como madre. Actualicé mi currículum, contacté a antiguos colegas que trabajaban en otras empresas, me inscribí en portales de empleo. Elena pasaba a visitarnos regularmente, trayendo comida casera o simplemente ofreciendo su compañía. Me preguntó una tarde mientras tomábamos café. Algo que respete que tengo una vida fuera de la oficina, respondí. Algo que valore mi experiencia, pero que también entienda que ser madre es parte de quien soy, no un inconveniente que debo ocultar. Elena asintió comprensiva. No será fácil, pero existen lugares así, solo que a veces nos convencemos de que no tenemos opciones porque el miedo a lo desconocido es más fuerte que el dolor de lo conocido. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuántas veces había permanecido en situaciones tóxicas por miedo al cambio? ¿Cuántas veces había aceptado condiciones inaceptables porque creía que no merecía o no podía aspirar a algo mejor? Todos factores reales que me habían mantenido atrapada en un ciclo de sacrificio constante. Pero ahora, paradójicamente, haber tocado fondo me daba la oportunidad de reconstruir desde cero. Una semana después, recibí un mensaje de Ana, mi ex compañera de trabajo. Carmen, ¿podemos hablar? Tengo algo que podría interesarte. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi apartamento. Ana se veía nerviosa, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Dejé la empresa, me dijo tras los saludos iniciales. Tu renuncia fue como un catalizador. Me hizo darme cuenta de que yo también estaba sacrificando demasiado, aceptando condiciones que no debería aceptar. Sonrió con una mezcla de miedo y esperanza. Voy a abrir mi propia consultoría y me preguntaba si te gustaría unirte a mí. La propuesta me tomó completamente por sorpresa.
Ana explicó su plan: una consultoría especializada con un modelo de trabajo flexible orientado a resultados más que a horas de oficina. Un enfoque basado en la calidad, no en la cantidad de tiempo frente a un escritorio. Un espacio donde ser madre o tener cualquier responsabilidad personal no fuera visto como una desventaja, sino como parte de la diversidad que enriquece un equipo. Sonaba demasiado bueno para ser cierto, pero la determinación en los ojos de Ana me decía que era completamente seria. No puedo ofrecerte el mismo salario que tenías, al menos no al principio, aclaró Ana. Pero puedo ofrecerte un ambiente de trabajo donde nunca tendrás que elegir entre tu hijo enfermo y tu empleo. Donde trabajaremos duro, sí, pero en nuestros términos. Sentí un nudo en la garganta. No era solo la oportunidad laboral, sino el reconocimiento implícito de mi valor. No a pesar de ser madre, sino incluyendo esa faceta tan fundamental de mi identidad. Pregunté, aunque en mi interior ya sabía la respuesta. Esa noche, mientras Mateo dormía, reflexioné sobre la oferta de Ana. Era arriesgado unirse a un emprendimiento nuevo, sin las seguridades de una empresa establecida, pero también era una oportunidad única de ayudar a construir algo diferente, algo que realmente reflejara los valores en los que creía. Recordé todas las veces que había pensado, debería haber otra manera, todas las madres trabajadoras que había visto luchar con los mismos problemas que yo, todas las profesionales talentosas que eventualmente renunciaban porque el sistema les exigía elegir entre carrera y familia. Llamé a Ana al día siguiente. Estoy dentro, le dije. Quiero ser parte de esto. Quiero ayudar a construir ese espacio que ambas sabemos que es necesario. Su alegría era contagiosa. Comenzamos a planificar inmediatamente, aprovechando los contactos que ambas teníamos, diseñando servicios que sabíamos que podíamos ofrecer con excelencia, estableciendo principios claros sobre cómo queríamos trabajar. No sería fácil, ambas lo sabíamos. Habría obstáculos, momentos de duda, quizás incluso fracasos temporales. Pero por primera vez en años, sentía que estaba construyendo algo significativo, algo alineado con mis valores más profundos. Una tarde, mientras trabajábamos en el plan de negocios en mi comedor, con Mateo jugando tranquilamente en la sala, recibí un mensaje de texto. Era de Roberto. Carmen, las cosas no van bien aquí. El cliente está muy insatisfecho. Hemos contratado a 2 personas para reemplazarte y ninguna ha funcionado. ¿Podríamos hablar sobre tu regreso? Estoy dispuesto a negociar condiciones. Mostré el mensaje a Ana y ambas reímos, no con malicia, sino con la certeza compartida de estar tomando el camino correcto. No respondí inmediatamente. Una parte de mí, la que aún buscaba validación externa, sentía una satisfacción casi infantil al saber que me necesitaban, que no era tan fácilmente reemplazable como Roberto había insinuado. Pero otra parte, la que estaba aprendiendo a valorarse correctamente, sabía que volver sería un error. No porque guardara rencor, sino porque había descubierto un propósito más grande, una visión más amplia de lo que podía ser mi vida profesional. Algo que no solo me beneficiaría a mí y a Mateo, sino potencialmente a muchas otras mujeres en situaciones similares. Preguntó Ana, observando mi expresión pensativa. Que le agradezco la oferta, pero que he encontrado algo mejor, respondí mientras guardaba el teléfono sin contestar. No necesitaba darle explicaciones a Roberto. No necesitaba su aprobación ni su reconocimiento tardío de mi valor. Ya no. Esa noche, mientras ayudaba a Mateo con su tarea, algo que antes hacía apresuradamente entre correos electrónicos, sentí una certeza profunda. Había tomado la decisión correcta, no solo para mí, sino también para mi hijo, que merecía una madre plenamente presente, no perpetuamente dividida entre 2 mundos. 6 meses después, nuestra pequeña consultoría comenzaba a dar frutos. No había sido fácil. Hubo noches de insomnio preocupándome por cómo pagaría las cuentas del mes siguiente, momentos de duda en los que me preguntaba si había cometido el error más grande de mi vida, días en que la inseguridad me susurraba
que no estaba capacitada para este nuevo desafío. Pero también hubo victorias. Nuestro primer cliente importante, el contrato que nos dio estabilidad por varios meses, el reconocimiento gradual de nuestra experiencia y profesionalismo, y sobre todo, la libertad de trabajar según nuestros propios términos. Mateo florecía ante mis ojos. Sin el estrés constante, sin las prisas perpetuas, sin las ausencias inexplicables para un niño, nuestra relación se transformó. Podía asistir a sus actividades escolares, estar presente en sus logros y fracasos, acompañarlo en ese viaje fascinante del crecimiento. «Mamá, estás diferente», me dijo una tarde mientras volvíamos de su partido de fútbol, el primero al que había podido asistir en años. Pregunté curiosa. «No sé, como más feliz. Como si no estuvieras siempre pensando en otra cosa cuando estás conmigo». Ana y yo habíamos establecido principios claros para nuestra empresa. El principal, reconocer que todos teníamos una vida fuera del trabajo, con responsabilidades y prioridades que no podían ni debían ser ignoradas. Implementamos horarios flexibles, trabajo remoto cuando era necesario, reuniones eficientes que respetaban el tiempo de todos. Al principio fue difícil. Nuestros propios clientes, acostumbrados a la disponibilidad ilimitada de otros proveedores de servicios, se sorprendían cuando establecíamos límites claros. Pero gradualmente lo entendieron y sorprendentemente lo respetaron. Lo más gratificante fue poder contratar a otras mujeres en situaciones similares a la mía, madres solteras, cuidadoras de familiares enfermos, profesionales talentosas que habían sido marginadas en ambientes laborales tradicionales porque sus circunstancias personales les impedían dedicar 60 horas semanales a una oficina. Les ofrecíamos algo que muchas empresas consideraban imposible: flexibilidad real, no como una concesión especial, sino como un principio operativo básico. Y ellas nos correspondían con lealtad, creatividad y un compromiso que nacía no del miedo sino del respeto mutuo. Recuerdo claramente el día en que me encontré con Roberto en un café del centro. Fue completamente accidental. Yo estaba reunida con un cliente potencial cuando lo vi entrar. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y curiosidad. Terminé mi reunión exitosamente. Habíamos conseguido el contrato y mientras recogía mis cosas, Roberto se acercó a mi mesa. «Carmen, qué sorpresa verte». Su tono era cauteloso, como quien se acerca a un animal que podría huir en cualquier momento. «Muy bien, Roberto, gracias por preguntar». Respondí con una sonrisa genuina, sin rastro del resentimiento que habría sentido meses atrás. «¿Y tú?» Hablamos durante unos minutos, intercambiando cortesías, hasta que finalmente preguntó lo que evidentemente le carcomía la curiosidad. «Escuché que abriste tu propia empresa con Ana». Asentí, permitiéndome un momento de legítimo orgullo, mientras le explicaba brevemente nuestro modelo de negocio. Su expresión oscilaba entre la incredulidad y una reluctante admiración. «Nunca imaginé que darías ese salto», confesó finalmente. «Esto es otro nivel». Me reí suavemente. «Yo tampoco lo imaginé, Roberto. A veces necesitamos que nos empujen al vacío para descubrir que sabemos volar». No lo dije con malicia, sino como una simple constatación. Él tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente, reconociendo implícitamente su papel en mi empujón. Nos despedimos cordialmente, y mientras lo veía alejarse, sentí una extraña sensación de cierre, como si un capítulo inconcluso de mi vida finalmente hubiera encontrado su punto final. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Mateo sobre mi encuentro con Roberto. A sus 8 años, ahora casi 9, mi hijo tenía una comprensión sorprendente de lo que había significado ese cambio en nuestras vidas. Preguntó con esa intuición aguda de los niños. «No esta vez», respondí sonriendo. «Creo que finalmente entendió que he encontrado mi camino». Mateo asintió satisfecho, como si confirmara algo que ya sabía. «Me gusta más tu trabajo ahora, mamá, porque ahora también eres feliz tú, no solo los demás».
La empresa continuó creciendo lenta pero constantemente, no de forma descontrolada ni a expensas de nuestros principios, sino orgánicamente, atrayendo a clientes que valoraban nuestra ética de trabajo tanto como nuestros resultados. Comenzamos a recibir solicitudes para compartir nuestra experiencia, charlas en universidades, entrevistas en publicaciones especializadas, invitaciones a foros sobre nuevos modelos laborales. Nunca fue mi intención convertirme en una especie de referente, pero de alguna manera, nuestra pequeña rebelión contra un sistema laboral tóxico resonaba en muchas personas que buscaban algo similar. A veces pienso en lo que habría pasado si nunca hubiera renunciado aquel día. Si hubiera tragado mi orgullo, pedido disculpas y continuado en un trabajo que lentamente me estaba consumiendo. Probablemente habría seguido acumulando pequeños resentimientos, sacrificando momentos irreemplazables con mi hijo, convenciéndome de que no tenía alternativa. Y quizás esa era la mentira más grande que me había contado a mí misma, que no había otra opción, que debía aceptar condiciones inhumanas porque así es el mundo laboral, porque todos hacemos sacrificios, porque nadie dijo que ser madre y profesional sería fácil. Una tarde, recibí un correo electrónico sorprendente. Era de María Sánchez, la actual asistente administrativa de Roberto. Se había enterado de nuestra consultoría y quería saber si podría reunirse conmigo. «Admiro mucho lo que has construido», escribió. «Tengo 2 hijos pequeños y cada día siento que debo elegir entre ser buena madre o buena profesional. Me pregunto si podríamos hablar no necesariamente por un trabajo, sino por un consejo». Sentí un escalofrío de reconocimiento al leer sus palabras, como si estuviera leyendo mis propios pensamientos de hace un año. Nos reunimos la semana siguiente. María era joven, probablemente unos 10 años menor que yo, pero vi en sus ojos el mismo cansancio, la misma resignación que yo había sentido durante tanto tiempo. Me contó sobre las reuniones a las que debía asistir, aunque sus hijos estuvieran enfermos, sobre las miradas de desaprobación cuando mencionaba actividades escolares, sobre el constante sentimiento de estar fallando en todos los frentes. Me preguntó finalmente. «No fue valor», respondí después de pensarlo un momento. «Fue desesperación». Llegué a un punto donde el miedo a lo desconocido era menos poderoso que el dolor de lo conocido, donde la incertidumbre económica parecía menos aterradora que continuar viviendo dividida, ausente de la vida de mi hijo. Le hablé con honestidad sobre los miedos, las noches de insomnio, las dudas, pero también sobre la libertad encontrada, sobre la dignidad recuperada, sobre la posibilidad de ser madre y profesional sin que una faceta destruyera la otra. No para convencerla de que renunciara, sino para que supiera que existían alternativas, aunque fueran difíciles. Unas semanas después, María me escribió nuevamente. Había hablado con Roberto, expresando francamente sus dificultades para conciliar trabajo y familia. Para mi sorpresa, me contó que él la había escuchado atentamente. No solo eso, estaban implementando algunas medidas de flexibilidad laboral, inspiradas parcialmente en nuestro modelo. Horarios adaptables para padres y madres, posibilidad de trabajo remoto en situaciones familiares específicas, reuniones concentradas en horarios que respetaran la vida personal de los empleados. Pequeños cambios, quizás insuficientes, pero significativos en un ambiente tan rígido como el que yo había conocido. No pude evitar sonreír al leer su mensaje, no porque sintiera que había ganado alguna batalla contra Roberto, sino porque comprendí que mi pequeña rebelión personal había generado ondas que ahora beneficiaban a otros, que a veces establecer límites claros no solo nos protege a nosotros mismos, sino que crea espacios para que otros también puedan establecer los suyos, que la dignidad, una vez reclamada, se convierte en un derecho que otros también pueden exigir más fácilmente. La vida nunca es perfecta, por supuesto. Seguimos enfrentando desafíos, tanto personales como profesionales. Hay meses mejores que otros financieramente, clientes difíciles, proyectos complicados,
Y la maternidad, con todas sus alegrías, también trae preocupaciones constantes, noches sin dormir, momentos de duda abrumadora. Pero la diferencia fundamental es que ahora puedo enfrentar estos desafíos desde la integridad, sin sentir que debo dividirme en fragmentos incompatibles, sin acumular ese resentimiento silencioso que nace de los sacrificios no reconocidos. Un año después de mi renuncia, Ana y yo organizamos una pequeña celebración por el aniversario de nuestra empresa. Nada ostentoso, solo un brindis con nuestro pequeño equipo de 7 personas. Todas mujeres que habían encontrado en nuestra consultoría un espacio donde su talento era valorado sin exigirles la renuncia a sus responsabilidades personales. Mientras observaba sus rostros, las historias diversas que habían convergido en este proyecto común, sentí una gratitud inmensa por ese momento de crisis que me había obligado a repensar todo lo que daba por sentado. Por las decisiones difíciles que nos llevan a lugares inesperados, brindó Ana levantando su copa. Y por la dignidad de elegir nuestro propio camino, añadí yo, pensando en todas las mujeres que, como María, aún luchaban en entornos laborales diseñados para personas sin responsabilidades familiares, para seres humanos teóricamente desprovistos de necesidades personales. Brindamos también por ellas, esperando que nuestro pequeño ejemplo pudiera inspirar más cambios, más rebeldías constructivas, más espacios donde ser profesional y madre no fueran identidades en conflicto, sino facetas complementarias de una vida plena. No sé qué me deparará el futuro, si nuestra consultoría seguirá creciendo o si enfrentaremos obstáculos que nos obliguen a reinventarnos nuevamente. No sé si algún día el mundo laboral verdaderamente reconocerá que los trabajadores son seres humanos completos, con vidas que merecen ser vividas más allá de las oficinas. Pero sí sé que nunca más permitiré que mi valor como persona sea determinado por mi productividad, ni aceptaré la falsa dicotomía entre ser una buena madre o una buena profesional. Porque quizás esa es la verdadera libertad, no tener todas las respuestas, pero sí la certeza de nuestros propios límites y valores. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.